Este simulacro es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de audiencia de medidas cautelares sobre feminicidio e infanticidio y acontecimientos de la vida real. ¡Asesino! Señor juez, nadie puede certificar. La verdad me siento muy dolido. Yo solo pido justicia. Se levanta la presente audiencia. ¡Culpable! ¡Asesino! 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 Se instala la audiencia de medidas cautelares en contra de Cristian Machaca Yujra por el delito de feminicidio e infanticidio. Pase. Bien, voy a pedir a todos los abogados, defensa y querellante que se pongan de pie para la entrada del señor juez. Se hace también la presencia del imputado también. Bien, tengan todos los presentes muy buenos días. Pueden tomar asiento. Se instala la presente audiencia de medidas cautelares seguido por el Ministerio Público de oficio en contra del señor Cristian Machaca Yujra por la presunta omisión de delito de feminicidio e infanticidio por Secretaría informe sobre la legalidad de notificaciones, presencia de las partes en sala. Tiene la palabra, abogada. La palabra, señor juez. Informa a su autoridad que las partes procesales han sido notificadas y encontrándose en sala. El representante del Ministerio Público, doctora Catalina Mamani, doctor Abraham Mamani Vargas. Abogado de la parte querellante, doctor Erasmo Rivera, doctor Gonzalo Misme Velasco. La representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad del Alto, doctora Sonia Aruquipa Calizaya. El imputado Cristian Machaca Yujra. Abogados de la defensa, doctor Joaquín Quispe Ramos, doctor Rigoberto Yanarico, doctor Rubén Ticona Quispe, doctor Johnny Zuleta Laura. Se tenga presente. Se tiene presente el informe elevado por la Secretaría de este despacho judicial en relación a que se hubiera dado cumplimiento a la notificación a todos los sujetos procesales. Vamos a llevar a cabo la presente audiencia de medidas cautelares. En ese sentido, se concede la palabra al representante del Ministerio Público. En aplicación del artículo 39 de la Ley 348, siendo que ambas menores de edad, solicitamos declarar la reserva de identidad en este presente acto procesal. Disponga su autoridad que puedan abandonar los públicos, así solamente quedar el imputado.
Solicito, señor juez. Se tiene presente lo manifestado por el señor abogado de la parte querellante, toda vez que la misma refiere que se dé aplicación al artículo 39 de reserva. En ese sentido, voy a pedir a las personas que no son parte del proceso, puedan esperar en la otra sala, por favor, señores. Bien, habiéndose dado cumplimiento conforme lo establece el artículo 39 y conforme lo antes mencionado, se concede la palabra al representante del Ministerio Público. Bien, el Ministerio Público viene a ratificar sin extenso la resolución de imputación formal, como también la solicitud de medidas cautelares de acuerdo a los fundamentos y antecedentes del orden legal, así como en cuaderno de investigaciones se evidencia que en fecha 3 de enero de 2020, la víctima, Lisette Ticona, junto a su hijo John Cristian Machaca, fueron al centro de salud a Chiarpaca, donde se hizo el control del lactante. Posteriormente se fueron a su domicilio a la comunidad de Oquetit, entonces de la provincia de Los Andes, del departamento de La Paz, y se puso a lavar la ropa la señora víctima. Posteriormente, a horas 19:30 del día referido, Cristian Machaca Ticona, quien habría llegado de la hermana país Argentina a principios del mes de noviembre de 2020, toda vez que él mismo se habría ausentado al saber del embarazo de la víctima y habría retornado después del nacimiento de su hijo, señor juez. La llamó a eso de las 19:30 y le indicó que se encontraba en los sembradíos de Oquetit, a 10 minutos del domicilio de la víctima. El imputado y la víctima a horas 20:30 han tenido relaciones sexuales, señor juez. Asimismo, a horas 22 p.m. la pareja empezó con una discusión acalorada de toda vez que existía una discusión de su relación sentimental. Toda vez que los mismos tuvieron una reacción brusca y agarró por detrás a la víctima Lisette Ticona y asfixió tapándole la boca. Posteriormente la metió a un barranco y que estaba al lado de donde ocurrió el hecho. Y no contento con esto, le cortó las venas de las muñecas de ambas manos de la víctima Lisette Ticona, y a efecto de que presuma un suicidio de la misma, lo cual no es cierto. Y practicada el día de hoy, en las horas de la mañana, se ha verificado que el certificado médico forense de las heridas de las muñecas de la víctima serían post-mortem de la misma ausencia del sangrado de la misma. Posteriormente, al ver a su hijo lactante, quien habría llorado y que dicho llanto podría llamar la atención de algunos comunarios, Cristian Machaca lo asfixió tapando la boca y la nariz de ese pequeño ser, dejando el cadáver del lactante al lado de la víctima. Ahora el imputado, siendo aprendido por los funcionarios policiales que habría recibido la denuncia y de que existiera la declaración de personas de quienes habrían visto. Por tanto, señor juez, el imputado y las dos personas caminaban la noche de 3 de enero de 2020 en mediaciones de los sembradíos, por lo que se ha procedido a su aprehensión del mismo, toda vez que se encontraba en la persecución y remitido posteriormente al Ministerio Público, y toda vez que las comunidades de Pucarani, como Oquetit y Calasaya, se reunieron y querían hacer justicia comunitaria de la localidad de Pucarani, y las víctimas de Oquetit y del lugar de que habían ocurrido el hecho era en la comunidad de Calasaya. Entonces, las tres comunidades, ante ese hecho brutal de sangre suscitado, querían hacer justicia comunitaria, señor juez. Por su seguridad, del propio imputado y los funcionarios policiales y el representante del Ministerio Público se trasladó
al imputado a la ciudad de La Paz, como es de su conocimiento y de su probidad. Asimismo, señor juez, el certificado de función, el certificado de médico, se tiene como causa del fallecimiento de Lisette Ticona como el lactante John Cristian Machaca, asfixia mecánica por obstrucción respiratoria. Es lo que se ha referido a la sofocación manual, por lo que se imputa a Cristian Machaca en grado de feminicidio tipificado y sancionado por el artículo 252, bis numeral 252 y 5 y 6 del Código Penal, incorporado por la Ley 348 y el artículo 258 del Código Penal, toda vez que la imputación se haya debidamente sustentada, señor juez. Conforme se tiene el informe de funcionario policial de Pucarani, William Calle, en el cual, en forma cronológica, tenemos la declaración informativa de Carmen Ticona, que se había visto ahora imputada y la víctima caminando en la comunidad de Ochillarpaca en fecha 3 de enero de 2020, que él mismo había fugado del país de Argentina en el momento de que se había enterado del embarazo. Asimismo, retornado en el mes de noviembre de esta gestión, a esos efectos de poder reconocer a su hijo, señor juez. Con la venia, señor juez y los presentes, el Estado trata de reconstruir la estructura del terrorífico hecho suscitado la noche del 3 de enero de 2020, de donde tenemos la muerte de una joven madre y estudiante de 16 años de edad, asimismo de un menor de apenas 3 meses y medio, ambos con bastante futuro por delante, que lamentablemente perdieron este porvenir en manos del desleal Cristian Machaca Yugra. Eso tenemos fundado bajo la autopsia de ley emitido por el doctor Javier Mamani, médico forense. El Ministerio Público trata de reconstruir el acta de levantamiento legal del cadáver de las víctimas de fecha 4 de enero de 2020, del registro preliminar del lugar de los hechos, adjunta placas fotográficas y certificado de nacimiento de la víctima menor de edad, Cristian Machaca Ticona, en la que refiere como padre a Cristian Machaca Yugra y como madre a Lisette Ticona Condori. Ambas víctimas tienen relación de parentesco con el autor del crimen. En el informe de acción directa de 4 de enero de 2020 adjunta también acta de aprehensión en flagrancia, en el que también ha sido vinculado el informe de levantamiento del cadáver y el muestreo fotográfico y certificado de defunción de las víctimas, autopsia legal emitido por el médico forense, donde hace referencia a una asfixia anoxia y a una asfixia por sufocación manual, por la que se evidencia la participación del infractor en la escena del crimen. En ese entendido, concurren claramente los riesgos procesales contra Cristian Machaca Yugra, el autor del delito de feminicidio e infanticidio tipificado y sancionado en el artículo 252 bis, numeral 1, numeral 2, numeral 3 y numeral 6 incorporado por la ley 348 y el artículo 258, numeral 1 y 7 sustituido por la ley 548 respectivamente, ambos del Código Penal. Por tanto, el Ministerio Público ha procedido a la imputación formal por los delitos referidos al señor Cristian Machaca Yugra en mérito a la flagrancia, sujetándose al tenor del artículo 393 bis de la ley 586 que refiere. En la resolución de imputación formal, el Ministerio Público deberá solicitar al juez la aplicación de medidas cautelares en delitos flagrantes. En ese entendido, señor juez, solicitamos se digna dar curso a la aplicación del procedimiento inmediato en el presente caso, fijando el plazo de los 45 días a efectos de que se concluyan las investigaciones y la expedición de mayores indicios. Así también de la misma presente
el Ministerio Público en la solicitud de medidas cautelares ha invocado la sustanciación de los dos tipos penales que tienen pena de presidio de 30 años, ambos sin derecho a indulto. Por lo que el presunto autor del delito, Cristian Machaco Yurria, queda desamparado por el artículo 232 de nuestro Código Procesal Penal. Más al contrario, su conducta se adecua perfectamente al artículo 233 y siguientes del mismo cuerpo legal, de que evidentemente existen suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado es el autor y partícipe del hecho investigado. Esto en razón de los indicios colectados, informes fotográficos realizados precedentemente que se encuentran en el cuaderno de investigación que han sido cursados ante su autoridad. Con relación al artículo 234, cabe señalar que el imputado no se someterá al proceso, toda vez que él mismo brinda información contradictoria. Esto implica que puede incidir y obstaculizar la averiguación de la verdad. De la misma forma, en relación al artículo 235, número 1, el imputado puede destruir, modificar, ocultar o suprimir y o falsificar los elementos de prueba que tengan vinculación con el hecho objeto del proceso. ¿Por qué? Él vive en la comunidad cerca de la escena del crimen. Cabe señalar que hasta el momento no se ha encontrado el celular de la víctima, ni el objeto cortante con el que se ha procedido a causar las heridas en las muñecas de Lisette Ticona. Asimismo, se tiene que el autor es una persona que se dedica a la agricultura, está en constante movimiento entre las comunidades aledañas y el lugar del hecho, por lo que puede incidir en la averiguación de la verdad. Con relación al número 2, el imputado influye negativamente sobre los testigos, peritos, partícipes, en virtud de que los testigos son amigos, compañeros que viven en esta misma jurisdicción, y hacer que se comporte de manera reticente, influir incluso sobre la propia víctima. En este caso nos referimos a los padres que se encuentran afectados traumáticamente por el hecho que han vivido y que viven el día de hoy. Y no suficiente con esto, hoy se sienten amenazados, atemorizados por los familiares del imputado. Todo esto con el fin de eludir la acción de la justicia, por supuesto. Consecuentemente concurren las circunstancias referentes al riesgo de fuga y peligro de obstaculización previstos en los artículos 234 y 235 de nuestro adjetivo penal. Con relación al artículo 234, número 1, el imputado no tiene debidamente acreditado con documentación idónea un domicilio o residencia habitual, como tampoco tiene un trabajo o negocio establecido. Asimismo, no cuenta con una familia constituida, toda vez que él mismo radicaba en la República de Argentina, a la cual también se fue al haberse enterado del embarazo de la víctima. Todo esto deduce que el imputado no tiene toda la facilidad de permanecer oculto o fugar del país, sencillamente por el convenio de Mercosur. Solo se necesita la cédula de identidad para salir a un país vecino. Con relación al numeral 7, el imputado presenta una amenaza de alta peligrosidad para la sociedad, en virtud de que los familiares de la víctima viven en esta comunidad y se sienten atemorizados, ratifico. Asimismo, las mujeres de las comunidades se desplazan por los campos, inclusive con sus bebés. De la misma manera, las niñas y los niños se desplazan a pastear sus ganados, que en el futuro pueden ser objeto de intervención por parte del agresor, puesto que no dudó a ejecutar a su propio hijo y a la madre de la prole. Es deber del Estado precautelar el bien jurídico tutelado. Señor juez, por todo lo expuesto, la conducta del autor se encuentra perfectamente concatenado a todos los riesgos procesales establecidos en nuestro ordenamiento legal. En consecuencia, bajo los fundamentos señalados y en virtud del artículo 252 bis y artículo 258 de nuestro sustantivo penal, el Estado ratifica la imputación formal
y solicita la detención preventiva contra el presunto autor del delito de feminicidio e infanticidio, Cristian Machaca Yubra, y que mediante la convicción y disposición de su probidad sea conducido inmediatamente hacia el penal de máxima seguridad San Pedro de Chonchocoro de Nuestra Señora de la Paz. Con la venia señoría, el Estado procede a descansar por el momento. Se tiene presente lo expuesto por los abogados representantes del Ministerio Público, habiendo el mismo solicitado una aplicación de procedimiento inmediato previsto en el artículo 392 bis, lo que corresponde es otorgar la palabra al abogado de la parte víctima y querellante a los fines de que la misma de igual manera pueda adherirse a la imputación formal. Tiene la palabra los abogados de la parte víctima y su fundamentación. La palabra del señor juez. Me voy a adherir a los fundamentos y argumentos de hecho y derecho del Ministerio Público y solamente aportando algunos elementos de subsunción y a los riesgos procesales expuestos ante su autoridad. Debemos de considerar que nos encontramos ante un delito de feminicidio, señor juez, tal cual lo establece el legislador en su artículo 352 bis del Código Penal. Numeral 1 establece que el autor haya tenido relación de afectividad o intimidad, aún sin convivencia, siendo que el autor ha tenido una relación sentimental. Claramente el Ministerio Público ha señalado a su autoridad que ellos han mantenido una relación sentimental, que producto de esta relación sentimental existe un niño menor de edad, de 3 meses. El mismo ha sido víctima. Asimismo, señor juez, se ha señalado el numeral 5, la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Hasta la fecha, la víctima tenía una situación de inseguridad debido al abandono que había sufrido en el momento de su embarazo. Además, ahora el autor presente del hecho tiene antecedentes. Además, la víctima es una mujer de 16 años, la misma que no tenía la independencia económica. Es más, vivía bajo la manutención de sus padres, no solamente por su edad, sino también por la situación de abandono y su calidad de menor de edad. Además, como madre soltera. Señor juez, todas estas situaciones a ella coloca en una situación de vulnerabilidad. Con todo esto se puede demostrar el delito de feminicidio, tal cual establece el artículo 234 numerales 1, 2, 5. Señor juez, también se ha tenido el delito de infanticidio de menor de 3 meses en su artículo 258 del Código Penal, consumado los numerales 1, 7 y 8, señor juez. Estos son los extremos que pido se tome a momento de su determinación. Muchas gracias, señor juez. Buenos días a todos los presentes. La palabra, señor juez. Voy a argumentar en cuanto a los riesgos procesales. Solicitar en expreso lo establece la sentencia constitucional número 256-2020. Nos ha dado directrices de los componentes de que existe el numeral 7 del 234 del Código Procedimiento Penal,
que debemos demostrar que es un peligro para la sociedad y un peligro para la víctima. El Ministerio Público ha sido claro que efectivamente que hay un peligro para la sociedad en virtud que ha acabado con la vida de la madre y del hijo. Refleja la peligrosidad, por lo tanto, tiene un margen de peligrosidad el imputado. En ese entendido, voy a solicitar a su autoridad se tome en consideración los estándares internacionales de derechos humanos. Ha obligado al Estado boliviano a asumir todas las resoluciones judiciales a fin de precautelar la seguridad de las víctimas, haciendo hincapié en la sentencia constitucional número 110/2020. Señor juez, en relación al artículo 235, voy a pedir que se tome en consideración, en relación al numeral 1, la forma de ejecución de hecho criminal tal cual se tiene las fotografías en el momento del levantamiento de los cadáveres. Se ve claramente como el imputado ha diseñado una coartada criminal, siendo que después de haber dado fin a la vida de la señorita Lisette, donde procede a cortarle las venas, y este corte de venas se evidenció en la autopsia. Las fotografías son claras, por lo tanto tiene una facilidad de dejar el país, mucho más aún cuando no tiene un arraigo natural. Señor juez, en ese entendido que el Estado y el Estado de Derecho ha otorgado a las víctimas la sanción correspondiente al imputado. Señor juez, que los derechos del niño en su artículo 3 y 5 claramente nos reconoce como el Estado y la sociedad debe de precautelar de manera prioritaria por los derechos de los menores. En ese sentido, voy a solicitar a su autoridad se sirva disponer la detención preventiva haciendo una fundamentación de todo lo que hemos podido alegar, tanto el Ministerio Público como los acusadores particulares, para que su autoridad pueda tomar decisión. Muchas gracias, señor juez. Bien, se tiene presente lo manifestado por los abogados de la parte víctima, habiéndose hecho presente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en persona la abogada Sonia Aruquipa Carizaya, y conforme a la ley 548, artículo 188 y 189. Se concede el uso de la palabra al mismo. Tiene la palabra la abogada de la Defensoría. En representación de niñez y adolescencia de la víctima, lamentablemente nos encontramos ante un hecho muy doloroso para la sociedad, donde han llegado a quitar la vida de piedad a una señora madre. El menor se encuentra protegido por función política del Estado, así también protege ley 548, conforme a la relación de hechos manifestados por el señor representante del Ministerio Público, ha evidenciado la participación de hecho delictivo al imputado Cristian Machaca en los delitos de feminicidio y infanticidio. Así, señor juez, conforme al artículo 234 y 235 Código de Procedimiento Penal, evidencia claramente estos riesgos procesales. Asimismo, el artículo 234, numeral 1 y 2, nos indica que el imputado no tenga domicilio ni negocios
y trabaja asentada en el país, fácilmente puede abandonar el país y permanecer oculto. El imputado acaba de llegar del hermano país Argentina para cometer los hechos. Si suscitado no tiene un arraigo natural y tiene facilidad, puede abandonar el país o permanecer oculto. El imputado es un peligro efectivo para la sociedad y para las víctimas. Llegan a ser padres de fallecida y su nietito. Asimismo, la sentencia constitucional 71, numeral 20, nos indica que dicte sentencia condenatoria, señor juez, conforme al artículo 235, numeral 1 y 2, se evidencia claramente que estos riesgos procesales siguen latentes. El imputado, encontrándose en libertad, fácilmente puede modificar o destruir elementos de prueba o puede influir en los testigos y peritos en la misma víctima. Por tanto, por otro lado, vamos a adquirir manifestado por el señor representante del Ministerio Público, asimismo solicitar al abogado de parte querellante que se disponga detención preventiva del imputado Cristian Machaca Yocto. Así también el penitenciario Chinchocoro, Ciudad de La Paz, señor juez. Gracias, señor juez. Se tiene presente lo expresado por la abogada de la Defensoría y a los fines de que pueda rebatir los riesgos procesales. Se concede la palabra a los abogados de la defensa. Tienen la palabra, señores abogados. Gracias, señor juez. Habiéndose escuchado por parte del Ministerio Público la parte víctima, así como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la defensa va a desvirtuar los riesgos procesales que el Ministerio Público ha invocado en el presente audiencia. Manifestar, ante todo, señor juez, que el Ministerio Público ha realizado la relación de los hechos que supuestamente habría sucedido en fecha indicada, pero el Ministerio Público se indica en todo momento que el ahora imputado habría cometido el hecho ilícito, señor juez. Pero no existe objetividad en el presente proceso. Existen víctimas. Sin embargo, todo lo expuesto en relación de los hechos, lamentablemente, el Ministerio Público carece de objetividad. También manifiesta que el imputado y la víctima habrían sostenido relaciones sexuales. ¿En base a qué argumentación manifiesta este aspecto el Ministerio Público? ¿En base a qué testimonio argumenta? Lamentablemente, especula este aspecto, señor juez. En ningún momento el testigo dice que el imputado habría estado estrangulando o asfixiando a las víctimas, señor juez. Hay una relación de hechos que causa mucha duda de dónde se ha obtenido este hecho. Manifiesta que se lo ha metido a un barranco. ¿Quién ha visto? En ningún momento el Ministerio Público ha manifestado que a través de qué medios se lo ha llevado a un barranco, señor juez. Manifiesta que se habría utilizado un objeto punzocortante donde se encuentra ese objeto. ¿Acaso se ha acreditado, señor juez, de que ha sido un objeto punzocortante? Ahí existe también una duda. Asimismo, manifiesta que las víctimas son padres que estarían con un daño psicológico y se sienten amenazados por parte contraria o por
supuestas víctimas. Gracias, señor juez. Muy buenos días, señor juez, y muy buenos días a todos los presentes. El Ministerio Público no ha demostrado, no ha presentado un informe psicológico, porque el sentir es algo objetivo, es algo subjetivo. Aquí el Ministerio Público no ha demostrado nada al respecto de los hechos, que a la fecha han presentado ante la autoridad, de donde ha sacado la relación de los hechos, manifiestas que se lo ha encontrado en fragancia. En la relación de los hechos manifiesta que es posterior al hecho, señor juez, que cursa en el cuaderno de investigaciones. ¿De qué fragancia estamos hablando? En cuenta relación de los hechos, existe duda, el Ministerio Público solo se ha sometido al testimonio de la víctima o del padre de la víctima y no ha hecho ninguna averiguación, señor juez. Por el hecho de encontrarle a la hora imputado caminando con la víctima, señor juez, como los testigos han manifestado, no significa que el ahora imputado haya cometido el hecho. Se debe averiguar la verdad histórica de los hechos, señor juez. ¿Qué es lo que realmente ha pasado para que estas dos víctimas hayan llegado a estos extremos, señor juez? Lo cual, señor juez, vamos a solicitar que se haga una investigación minuciosa a tal extremo. En cuanto a los riesgos procesales, el Ministerio Público ha invocado el artículo 234, numeral 1, 2 y 10. En cuanto al numeral 1, señor juez, manifiesta que el imputado podría ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. A la fecha, ¿qué elementos de prueba estaríamos tratando de suprimir o ocultar? Es una especulación que pueda hacerlo, pero hasta la fecha el Ministerio Público no ha demostrado que este numeral estaría latente de que el imputado habría modificado o ocultado. Se tiene que demostrar con la prueba, con las evidencias, señor juez, de que se estaría ocultando, suprimiendo, lo cual, señor juez, este riesgo procesal no está latente. Habla de que hasta el momento no se habría encontrado el celular de la víctima, así como del objeto cortante, señor juez. Esta es una labor de la policía boliviana, esa es la labor del Ministerio Público. Eso no significa que le estaría ocultando, señor juez. Tampoco ha acreditado de que este celular perteneciera a la hora imputado o el número celular. Solo son especulaciones. Por tanto, este Ministerio Público ha referido que habría una afectación psicológica. ¿Qué relación habría con la afectación psicológica, señor juez? En relación al numeral 2, señor juez, esa es la fundamentación del Ministerio Público y manifiesta que se sientan amenazados. No existe documentación alguna que la demuestre este extremo, señor juez. Gracias. Estimados presentes, que tengan buenos días. Señor juez, a la fecha el Ministerio Público no ha podido demostrar que estaría influyendo la parte imputada. Podemos decir, o no podemos decir especular, que podría, porque la especulación es sí, como también no. Por lo tanto, este aspecto no está latente, señor juez. En cuanto al artículo 234, numeral 1.2 de adjetivo penal, vamos a acreditar este extremo. Mi cliente, que es actual imputado, tiene un domicilio donde el Ministerio Público ha manifestado, ha demostrado
el domicilio. Señor juez, el mismo se encontraría en la comunidad Calasasaya, de la provincia de los Andes, del departamento de La Paz. Por lo tanto, señor juez, voy a presentar el documento a su autoridad, el título ejecutorial emitido por el Instituto de Reforma Agraria, que está a su nombre de la señora madre actual imputada. ¿Puedes ver acá? Claramente indica ahí el lugar. Asimismo, vamos a demostrar en su cédula de identidad, también demuestra la residencia imputado que tenemos. Por lo tanto, señor juez, este numeral estaría sido desvirtuado. Por otro lado, señor juez, mi cliente, en cuanto al negocio, al trabajo, ha manifestado el Ministerio Público que se fue a la República de Argentina. Es cierto que mi cliente se fue a Argentina a buscar los recursos económicos de trabajo. Al retornar a nuestro país, se dedica en la agricultura. En su comodidad, la población se dedica en esa actividad. Señor juez, nadie puede certificar que es agricultor o no es agricultor. Como cabe indicar, la población, la mayoría se dedica en la agricultura. Por lo tanto, señor juez, este aspecto, este riesgo procesal, también ha sido desvirtuado, señor juez. Gracias, señor juez. La palabra, señor magistrado, y buenos días a todos los presentes. Haciendo con patrocinio con los abogados defensores, voy a proceder a la defensa sin ser extensivo ni repetitivo. Señor magistrado, habiendo escuchado atentamente la exposición del representante del Ministerio Público, también de los abogados de la víctima, también al representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Señor juez, aquí mi defendido Cristian Machacayuca, hoy detenido de manera inhumana, sin poder probar que verdaderamente él fue la persona que terminó con la vida de la menor Lisette Ticona, o realmente fue un autoatentado a su propia integridad y a la de su hijo. Hasta ahora el Ministerio Público no ha podido probar, no tiene testigos ni elementos suficientes de convicción para inculpar a mi cliente de semejante crimen, en vista también que él era el padre del menor que hoy ha fallecido. Nos basamos en el artículo 70 de nuestro Código Penal, nulla poena sine judicium, donde dice que nadie puede ser condenado a sanción alguna sin haber sido oído y juzgado conforme a nuestro Código Procesal Penal. Por lo tanto, señor magistrado, voy a proceder a desvirtuar ciertos riesgos procesales. Del artículo 234, numeral 1, sobre domicilio, claramente se establece y se indica que vive con sus hermanos en la casa de su madre. Hace un momento ya mi homólogo lo ha desvirtuado. Por lo tanto, también tiene un arraigo natural, donde él vive en la casa que les ha dejado sus padres.
En el artículo 234, el Ministerio Público alega los convenios de Mercosur, pero claramente indicamos, señor magistrado, se puede hablar de los convenios de Mercosur, pero nuevamente el Ministerio Público no complementa, no existe los convenios de Mercosur realmente como se pueda indagar, señor magistrado. Nuevamente entramos en especulaciones. Esta documentación que establece extremo, señor juez, en cuanto al numeral 10 del 234, que el peligro para la víctima y para la sociedad es latente. Pero de manera reiterativa el Ministerio Público afirma, y valga la redundancia decir, que no podemos hablar de manera subjetiva, señor magistrado. Por lo tanto, estos riesgos procesales no están latentes. Vamos a solicitar las medidas sustitutivas a la detención preventiva aquí de mi defendido Cristian Machaca y la detención domiciliaria en el lugar indicado, que es su domicilio, señor juez. Muchas gracias. Bien, se les agradece a los abogados de la defensa. Se tiene presente lo manifestado por los abogados del ahora imputado. En aplicación a lo establecido en el artículo 440 del Código de Procedimiento Penal y en su última parte en relación al artículo 121 de la Constitución Política del Estado, estando presente los padres de familia de la víctima, concretamente el señor Alejandro Ticona y Trinidad Mamani Calle, se les concede la palabra al mismo. Tienen la palabra. La palabra, señor juez. Acabo de escuchar muy atentamente a esos abogados que se defienden de la parte del imputado. ¿Cómo es posible que van a hablar de esa parte de mi hija en esa forma? Yo me siento muy triste, muy dolorido. Yo no vivo acá, yo vivo en el campo. Soy un labrador, soy un agricultor. No sé, estaré hasta el último. Voy a seguir hasta el último. Y también voy a bajar hasta mis bases, hasta los comunarios. ¿Qué me dirán? La verdad me siento muy dolido. Yo solo pido justicia. Gracias, señor juez. La palabra, señor juez. Yo solo puedo pedir justicia para mi hija. No es justo que le hayan quitado la vida. Ella tenía un futuro por delante. Mi hija y mi nieto. No es justo, señor juez, que esa parte le haya quitado la vida. Yo quiero la pena máxima aquí para el asesino. Solo eso puedo pedir, señor juez. Justicia para mi hija. Gracias, señor juez. Y conforme al artículo 7 del Código Procesal Penal, se concede la palabra al imputado Cristian Machaca Yujra, o si él mismo desea acogerse al derecho al silencio. ¿Desea manifestar algo, señor Cristian? Tiene la palabra. No, me acojo al derecho al silencio. Se tiene presente, habiendo escuchado a los representantes del Ministerio Público, a los abogados de la víctima, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad del Alto, a la defensa del imputado, y vamos a emitir de inmediato
dando la lectura de este caso, que dice lo siguiente: resolución número 2, quebrado 2021. Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público, signado con el número 01, quebrado 2021, a instancias de Alejandro Ticona Siñani contra Cristian Machaca Yujra, por presunto delito de feminicidio e infanticidio. Pucarani, 5 de enero de 2021. Vistos: la resolución de la imputación formal y la solicitud de medidas cautelares presentada por el Ministerio Público, lo expuesto por la parte víctima, así como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad del Alto y la parte imputada, el cuaderno de control jurisdiccional y el cuaderno de investigaciones y todo lo que tuvo presente. Considerando que el señor representante del Ministerio Público, conforme las facultades establecidas en los artículos 300, 301 y 302 del Código Procesal Penal, se permite a presentar la imputación formal, solicitando medidas cautelares en contra del imputado, el cual menciona que se ha suscitado un hecho en el lugar de Calasaya de la comunidad de Oquetiti, el 3 de enero de 2020, donde se hubiera identificado a dos víctimas, Lisette Ticona, juntamente con su hijo, John Cristian Machaca, mismo que tendrá la edad de 3 meses y medio. El imputado Cristian Machaca Yujra hubiera llegado al vecino país de Argentina. El mismo se habría acercado ante la víctima llamando a través de un celular. Se pudiera encontrar y poder acordar su relación, mismo que se hubieran encontrado en los cultivos de alfa de la comunidad de Oquetí. En ese momento, presumiblemente, tuvieron relaciones sexuales. Posterior a ello, hubieran tenido un altercado, discusión al mismo. Procedió a asfixiar a la víctima, tapándola la boca y la nariz, y después de ese hecho, le hubiera metido a una zanja, a los fines de que presuntamente la misma hubiera dado lugar a un suicidio, hubiera procedido a cortar las muñecas con un arma punzocortante. En ese momento, la víctima se encontraba con el niño lactante John Cristian, y en ese momento el menor se encontraba llorando desconsoladamente, y con la finalidad de no llamar la atención de testigos, el imputado, sin alguna contemplación, hubiera procedido a la asfixia, igualmente tapándole la boca y la nariz, que inmediatamente la ocasionó la muerte, dejando al cadáver del niño lactante al lado de su madre, ya sin vida. Que después de ese hecho el imputado hubiera procedido a darse la fuga, y que posterior a ello, mediante los policías, lo aprendieron de manera flagrante, que en razón a ello el representante del Ministerio Público subsumió esta conducta al imputado, en el cual establece en el artículo 233 en sus numerales 1 y 2, toda vez que el Ministerio Público refiere que estando en libertad el imputado podría influir, modificar u ocultar los elementos de prueba y que tengan vinculación con el presente hecho, porque el imputado vive en la comunidad. De igual manera, refiere que el imputado tiene la facilidad de ingresar al país de Argentina y que podría darse a la fuga, conforme establece el artículo 234 en su numeral 2, respecto al artículo 235, numeral 2, tomando en cuenta sobre el fallecimiento de dos personas, una persona adolescente y un niño lactante. Considera que los padres de la víctima estuvieran afectados psicológicamente por este hecho,
tan dramática. Por esta razón, concurrirán estos dos riesgos procesales con relación al artículo 234, numeral 1. De la misma manera, el Ministerio Público, complementando a lo antes expuesto, refiere que a través del convenio del Mercosur, los bolivianos y los argentinos tienen la facilidad de poder salir del país, en ese caso de los padres de la víctima, en el que los mismos se encontrarían con daños psicológicos por la violencia de los hechos que se hubiera suscitado en contra de los dos víctimas. Que por esa razón el Ministerio Público solicita la aplicación de la detención preventiva en el penal de San Pedro de Chonchocoy. Argumentación de la víctima. Por su parte, los abogados de la víctima en esta audiencia, y conforme a las facultades establecidas en sus artículos 11 y 76, 77, se ha concedido la palabra, primeramente que se debe de tomar en cuenta que el hecho ha sucedido y se ha atentado en contra de dos personas, una mujer que apenas hubiera alcanzado los 16 años y un niño lactante de 3 meses y medio. La fallecida hubiera tenido una relación sexual y que después de ese hecho se hubiera procedido a un altercado y se hubiera procedido el imputado al atentar contra la vida de las dos víctimas. El imputado no se encontraba en este país, la víctima no trabajaba y solamente estaba al cuidado de su hijo menor, con relación al artículo 258, el cual está establecido en el infanticidio. El momento de los hechos, él mismo hubiera procedido sin ninguna contemplación de proceder a la asfixia mecánica y que hubiera quitado la vida de un niño que tenía una proyección futura. El Estado, a través del órgano judicial y el Ministerio Público, debe garantizar a los familiares de la víctima para esclarecer estos hechos, razón por la cual el imputado también hubiera incurrido en estos riesgos con relación a los artículos 234, numeral 10, en relación al artículo 235, numeral 1. Las investigaciones en razón queriéndose suicidarse y demostrar en el certificado de defunción que la víctima se encontraba con las muñecas cortadas, este extremo hubiera sido desvirtuado de que la misma hubiera sido estrangulada y asfixiada. Manifiesta los abogados de la parte imputada. Recientemente habría llegado del país de la Argentina y que esta situación daría lugar que él mismo se podía dar la fuga, tomando en cuenta que se debe precautelar los derechos de los menores. Bien. Seguimos. Argumentación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Por su parte, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia manifiesta que evidentemente se lamenta la pérdida de dos vidas, de un adolescente y de un niño, que este hecho hubiera sido suscitado por parte del imputado Cristian Machacayuca, autor del hecho delictivo. Mismo hubiera llegado del país de Argentina y que no tuviera un arraigo natural. El imputado, de acuerdo a los fundamentos del Ministerio Público, vive en la misma localidad de Oquetiti, en el que tiene compañeros y amigos, puede influir de forma negativa, por todo ello se adhiere a la solicitud por parte del Ministerio Público. Argumentación de la defensa. Por su parte, los abogados de la parte imputada, en esta audiencia se permite a fundamentar que el Ministerio Público hubiera hecho una imputación formal, sin la debida diligencia y objetividad. La imputación formal respecto a los hechos sucedidos al haberse encontrado la existencia de los cadáveres. No se tiene constancia de ningún testigo en el que el imputado hubiera sido visto en flagrancia, en el momento de que estaba quitando la vida a los dos víctimas. Manifiesta que no tiene un elemento
o un documento, en este caso un informe psicológico, en la que se pueda demostrar que dichos padres de víctima estuvieran teniendo estos momentos en los que el imputado estuviera influyendo por los padres de esta o de los dos fallecidos. Ningún testigo tampoco se hubiera demostrado que se puede establecer que el imputado hubiera agarrado un cuchillo e hubiera procedido a cortar las muñecas de la víctima. No se tiene esos elementos de convicción. ¿Cuál sería el objeto cortopunzante, así como también el celular? En ese sentido, la fundamentación de los hechos facticios carecería con relación al artículo 235, numeral 1. Las argumentaciones del Ministerio Público no tienen criterio objetivo en la que se demuestre de forma documental, puesto que el Ministerio Público hubiera referido de que el imputado tiene su domicilio en la comunidad de Calasay. También se ha permitido presentar en esta audiencia de igual manera que sí, evidentemente, si hubiera viajado al país de la Argentina por motivos de trabajo, donde acredita que tiene un padre y una madre y también tiene hermanos, y careciendo de objetividad este riesgo procesal, y no es suficiente que existe este convenio del Mercosur. Ahora solicitando la aplicación de las medidas sustitutivas conforme establece el artículo 240 del Código Procedimiento Penal. Considerando que de todo lo relacionado corresponde determinar si concurren los supuestos procesales establecidos en el artículo 233, 234 y 235 del Código Procesal Penal. Se subsume conforme a los hechos suscitados y solicitado por el Ministerio Público bajo los siguientes fundamentos de hechos y derecho. Primero, que se debe establecer que la Constitución Política del Estado ha referido sobre un derecho fundamental que tiene una persona, que es el derecho de la libertad establecido por el artículo 23, parágrafo 1, misma que ha referido que la aplicación de una medida cautelar en contra de cualquier ciudadano que esté sometida a cualquier proceso, es decir, sobre la relevancia de un hecho delictual. Segundo, que en mérito a dicho argumento lo que corresponde es realizar el análisis respecto a los hechos sucedidos y conforme lo solicitado por parte del Ministerio Público en relación a los delitos establecidos, feminicidio e infanticidio, tipificados en su artículo 252 y 258, ambos del Código Penal. El Ministerio Público refiere la probabilidad de autoridad del imputado tomando en cuenta que el artículo 302, numeral 3, es decir, con relación a los hechos sucedidos, manifiesta que el 3 de enero de 2020, donde se hubieran identificado a dos víctimas, Lisette Ticona y John Cristian Machaca, ambos menores de edad, de acuerdo a los elementos investigados, conforme cursa el cuaderno de investigaciones, se ha establecido primeramente una acción directa realizada por el sargento segundo Wilfredo Coyochura y el sargento primero Macedonio Rivera Quispe, ambos policías de la localidad de Pucarán, que el 4 de enero de 2020 a horas 16:45 aproximadamente los mismos hubieran procedido a la aprehensión en flagrancia del señor Cristian Machaca, de 19 años de edad, por la presunta comisión del delito de feminicidio e infanticidio. Se toma en cuenta conforme se tiene en el cuaderno de investigaciones, en las declaraciones de los testigos Carmen Ticona Siñani, misma que se refiere que el día 3 de enero de 2020, es decir, antes del fallecimiento de las víctimas, el joven Cristian Machaca Yubra hubiera bajado de la casa de su hermano Alejandro Ticona Siñani, juntamente con su sobrina. Ambos se hubieran dirigido a la localidad de Chirapaca,
que al día siguiente, 4 de enero de 2020, tanto como Lisette Ticona y su bebé John Christian habían sido encontrados muertos en un lindero en la comunidad de Chirapaqui y Calasay. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta que el padre del imputado Alfredo Ticona Siñani, que refiere que su hija Lisette Ticona y su bebé el 3 de enero de 2020 hubiera venido al centro de salud de Chirapaca juntamente a su hijo John Christian. Al respecto, el abogado de la parte imputada se ha permitido observar a la imputación formal en que el Ministerio Público carecería de objetividad respecto a los hechos sucedidos. Es decir, que el imputado en el momento del hecho no hubiera sido encontrado en flagrancia, porque no existe ningún testigo que hubiera presenciado en el momento que se estuviera asfixiando a la víctima y al niño. Tampoco se han tenido elementos de convicción respecto al cuchillo. Tampoco se ha puesto en cadena de custodia y que por estos extremos carecerían objetividad. Además de que la falta de testigos donde se identificarían al imputado es evidente lo manifestado por el abogado del imputado. Él mismo evitaría este fallecimiento, siendo que no sería presuntamente autor del hecho. Es decir, se debe de considerar el momento del hecho sucedido toda vez que este hecho fue en un lugar despoblado y el lugar o el momento del hecho fue en horas de la noche. Puesto de que el imputado ha sido el último que tuvo contacto con la víctima y con el menor de edad, es decir, tampoco cursa en el cuaderno de investigaciones algún elemento de prueba que demuestre que el mismo haya estado en otro lugar, tomando en cuenta de que la declaración informativa el mismo se acoge al derecho al silencio, subsumido a su derecho constitucional. Ha establecido que la imputación formal debe de contener la existencia del hecho y la participación del imputado, y que la calificación provisional está atribuida exclusivamente al representante del Ministerio Público, en aras de lo que establezca el artículo 225 de la Constitución Política del Estado. Es decir, con la imputación formal no significa que el imputado sea autor del hecho, sino presumiblemente es el autor del hecho. Se debe de hacer una compulsa con relación a lo solicitado del abogado del parte querellante, en aras de lo que establece el artículo 11 del Código de Procesal Penal, puesto que la misma ha dado una relación respecto a este riesgo procesal con relación al fallecimiento de la víctima cuando la misma ha sido cortada después de haber sido asfixiada. Evidentemente que no se tiene algún documento idóneo que se pueda demostrar que el imputado estuviera obstaculizando el proceso, puesto de que no hay un informe por el investigador asignado al caso. Con relación al artículo 235, numeral 2 del Código Procesal Penal, existe la vasta jurisprudencia que al existir testigos y al existir algunos partícipes, y se ha evidenciado en el cuaderno de investigaciones, tales como la declaración del padre de la víctima, Alejandro Ticona Siñani. Además de ello, sobre la declaración de estos dos testigos, Alejandro Ticona Siñani y Carmen Ticona Siñani, es un eventual proceso inmediato, puedan los mismos ratificar sus declaraciones en este sentido. No estaría enervado este riesgo procesal. Con relación al artículo 234, numeral 1, que el imputado no tuviera familia, domicilio, trabajo para enervar estos riesgos procesales. Primeramente, con relación al domicilio del abogado de la parte imputada, se ha permitido en presentar un título ejecutorial donde correspondería al señor Francisco Yufra. En este título ejecutorial establece que el mismo estuviera adjudicado de una pequeña propiedad, tomando en cuenta que alcanza 0,69 hectáreas, ubicada en la provincia de Los Andes. Al respecto, el abogado de la parte imputada se ha permitido referir que este documento demostraría que tuviera domicilio. Se debe de tomar en cuenta conforme lo establece el artículo 171
del Código Procesal Penal. Con relación a la familia, se ha permitido presentar fotocopias simples de cédula de identidad y también en original, quienes presuntamente tendrían parentesco con el imputado. Se tiene a Francisca Yubra, quien presuntamente sería madre de Otilia Machaca Yubra, Hernán Machaca Yubra, Elsa Machaca Yubra y Ronald Machaca Yubra, hermanos presuntamente del imputado, porque el documento idóneo, conforme lo establece el artículo 1296 y 1311 del Código Civil. Con relación al trabajo, la parte imputada ha referido que no tuviera la ocupación de agricultor en el cuaderno de investigaciones. No basta haya mencionado como dato general que tenga la actividad de agricultor que establece los artículos 13 y 171 del Código Procesal Penal. Que el mismo tuviera un trabajo, en consecuencia no estuviera enervado este riesgo procesal. Con relación al artículo 234, numeral 2, al no haberse acreditado tener una familia, domicilio, trabajo y al no establecerse un arraigo natural, tampoco estuviera enervado este riesgo procesal, el cual sería 234, numeral 2, que evidentemente bajo el artículo 72 y 73 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene el poder de fundamentar y especificar con relación a la aplicación de las medidas cautelares. Sin embargo, de ello, conforme a los argumentos vertidos por el abogado de la parte imputada, respecto a este caso, un aspecto totalmente contrario a la ley es el hecho de hacer pretender que las cortaduras de la víctima haría presumir que la misma se suicidó, demostrándose solo una forma dolosa de obstaculizar las investigaciones. Tercero, habíamos dicho que las medidas cautelares deben estar supeditadas bajo el principio de proporcionalidad y de potestad reglada, que está circunscrita con relación al artículo 7, donde se deba de aplicar una medida cautelar que perjudique lo menos posible al derecho a la libertad de toda persona y conforme establecen los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal, con la finalidad de asegurar la presencia del imputado para la averiguación de la verdad de los hechos sucedidos. Esto con relación a lo suscitado por los abogados la parte demandante. Asimismo, las medidas cautelares también se ha establecido la proporcionalidad que se debe hacer un análisis somero con relación al hecho sucedido. Se debe de tomar en cuenta que en el cuaderno de investigaciones se ha demostrado el hecho delictivo de 2 pérdidas de vida que estaban empezando a poder desarrollarse, puesto que la misma no ha predecido esta situación, la misma que ha puesto su vida en riesgo por la inmadurez con relación al menor de edad en su condición de lactante. Esta situación no es comprensible por parte del suscrito. Muy bien, ya lo ha esclarecido respecto a la convención y tratados que se ha citado por parte de los abogados querellantes. Con el suscrito juez se adhiere al artículo 410 en la que se debe hacer un trato preferente con relación a los hechos sucedidos en contra de la mujer, que se ha emergido la ley número 348 para el cumplimiento efectivo que protege a las mujeres en una vida libre de violencia, con la aplicación preferente con el artículo 13 de la Constitución Política del Estado en relación al artículo 256, misma que se refiere que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles e inhumanos o humillantes. No existe la pena de muerte, razón por la cual se va a aplicar con relación a los hechos sucedidos. Por tanto, el suscrito juez público mixto de familia, niñez y adolescencia e instrucción penal primero con recinto judicial en la localidad de Pucarani, provincia de Los Andes, en aplicación de lo establecido en el artículo 236, 54, numeral 1, va a disponer lo siguiente.
Primeramente, rechazar la solicitud del procedimiento inmediato. Se evidencia que falta elementos investigativos como la declaración del testigo, Rufino Castañeda, como el resultado del hisopado, en la cual se hubiera establecido la relación sexual que hubiera tenido el imputado con la víctima y que tenga la imputación formal, así como también se ha extrañado los elementos investigados como el cuchillo o el puñal punzocortante y el celular que se hubiera aducido, y otros elementos de la investigación que correspondería ser obtenidos por parte del Ministerio Público, a los fines de esclarecerse sobre los hechos sucedidos el 3 de enero de 2020. Por otro lado, se va a disponer la aplicación de la detención preventiva del imputado Cristian Machaca Yujra con cédula de identidad número 11084852, La Paz, en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, del Departamento de La Paz. Se habilita horas extraordinarias, tomando en cuenta que 10:00 antes meridio, en aplicación de lo establecido en el artículo 160 del Código Procesal Penal. Se notifica con la presente resolución al representante del Ministerio Público, la parte querellante, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Alto y al imputado conforme lo establece el artículo 251 del Código Procesal Penal. En relación al artículo 180, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, la presente resolución es susceptible de ser apelada por la parte que se sienta agraviada. Tómese razón, cúmplase y regístrese. Con esto hemos concluido y se levanta la presente audiencia. El juez determinó que el señor Cristian Machaca Yujra es culpable del delito de feminicidio e infanticidio. Por lo tanto, se va a disponer la detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, del Departamento de La Paz.